se puede justificar al impío? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que aquello que es vil se convierta en santo? Porque desde el momento que una vida llega a ser creyente, Dios lo llama santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada epístola que el apóstol Pablo escribe es dirigida a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en la Odisea. ¿Cómo es que una persona que dice la Biblia que está muerta en delitos y pecados, completamente destituida de la gloria de Dios, cómo es que esa persona de la noche a la mañana se convierte en un cristiano? Algo acontece. Y es el milagro de la regeneración, es el milagro de una resurrección de entre los muertos. Toda persona que no conoce a Dios, dice la Biblia que lo describe como muertos en delitos y pecados, dice que está completamente destituido de la gloria de Dios, dice la palabra que no entiende las cosas espirituales, dice no solamente que no la entiende, que no puede entenderla. Ahí está el problema. Algo tiene que acontecer en esa persona. Y gracias sean dadas a Dios que hoy, todos los que estamos aquí presentes en esta audiencia, tenemos el privilegio de que esto será repetido para beneficios de aquellos también que todavía no son parte de la creación de Dios, criaturas de Dios, pero no son parte de la familia de Dios por medio de la fe en nuestro amado Salvador Jesucristo. Y este es el evangelio que hoy predicamos y proclamamos a todo aquel que Dios le dé fe para oír, porque la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Amén. En el libro de Génesis dice la palabra que el hombre, la tierra estaba en tinieblas, desordenada y vacía. Y esa es la condición de toda persona en el planeta. Nuestra vida sin Dios es una vida desordenada, en tiniebla y vacía. Un vacío que nosotros no podemos explicar. Y ese vacío es que estamos sin Dios. No conocemos a Dios, no amamos a Dios, no servimos a Dios. Y por ende, vivimos una vida completamente sin propósito, una vida completamente desvinculada de aquel que vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia, nuestro Señor Jesucristo. A Él proclamamos en este día. A Él predicamos en este día. Y en cuanto a nosotros, el pueblo de Dios, los creyentes que están aquí en esta asamblea en el día de hoy, y todos creyentes, nosotros todos somos llamados a vivir para Dios. Ya que hemos pasado de muerte a vida, ahora nuestra vida dice que está escondida en Dios y somos llamados a servirle, a ser sus siervos, como leíamos en el libro de Levítico. Habla, ellos son mis siervos. ¿Y cómo es que anteriormente éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Dios? Dice la palabra que de la única manera era por medio de la redención. Alguien tenía que pagar el precio. El precio de un esclavo. Ustedes saben que años atrás, los que conocen un poco de historia, el presidente Lincoln luchó mucho aquí en los Estados Unidos contra la venta de esclavos. Y todavía hoy, en algunas partes remotas del mundo, aún existe la esclavitud. Pero no hay una esclavitud más grande que la esclavitud de nuestros propios vicios, de nuestro propio depravado corazón. Esa es la esclavitud más grande. Entonces, de la única manera de salir de esa esclavitud del pecado es que alguien nos haga libre. Y dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por ejemplo. Dice, porque no habéis sido comprados con cosas corruptas como oro o plata, sino que habéis sido comprados ¿con qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. El precio que pagó. Él pagó el precio en el Gólgota. Él pagó por medio de su sacrificio, su propia vida. Derramó su sangre en el Calvario para redimirnos, para comprarnos. De manera que anteriormente éramos esclavos del pecado y ahora somos hijos e hijas de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Las cosas que antes amábamos, el pecado, la concupiscencia, ahora nosotros las aborrecemos
y ahora vamos en pos de la justicia, en pos de la santidad. Ese es el milagro que Dios ejecuta en todo aquel que se acerca a Dios por medio de la fe en Él. Y nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido sacados de la esclavitud y ahora somos su pueblo. Ahora que somos su pueblo, decíamos en la semana pasada el precio de un siervo. ¿Cómo fuimos comprados? Y una vez que somos siervos, somos llamados a servir a nuestro amo. Anteriormente teníamos un amo. Ese amo se llama Satanás, se llama la serpiente antigua, se llama el príncipe de las tinieblas del aire. Nosotros seguíamos lo que él decía. Nuestra mente estaba controlada, dominada por el pecado. Por eso no íbamos en pos del pecado. Pero una vez, como dice Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y vino la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Ahora somos hijos de luz, no somos hijos de la tiniebla. Ahora amamos a Dios, aborrecemos el pecado. Ahora amamos la justicia, aborrecemos las injusticias. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la gran diferencia. Pero dijimos también que para poder servir a Dios hay un fundamento principal que nosotros mencionamos la semana pasada, que es en Filipenses capítulo 2 del 1 al 5, donde habla del sentir de Cristo. Ustedes pueden recordar que mencionamos ahí que hay 3 requisitos por el cual Cristo pudo ser nuestro Salvador. El primer requisito fue, dice ahí en Filipenses 2 del 1 al 5, dice que Él se abnegó, se despojó a sí mismo, de sí mismo, y tomó siervo, y en calidad de siervo se hizo esclavo, y que hubo esa condescendencia, tomó forma de siervo, Filipenses 2:7, y entrando en forma de siervo, se dio para comprarnos y redimirnos del pecado. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Usted lo ha leído, ¿verdad? Los amigos que están con nosotros han leído eso en Juan 1:1. El Verbo se hizo carne, ¿verdad? En inglés dice the word. Habla de la palabra verbo, the word. La palabra. El Verbo se hizo carne. No era carne, es Dios, y se hizo. Tomó el ropaje humano y vino al mundo como un ser humano y vivió aquí en el planeta Tierra por 33 años. Al final, Él fue ofrecido en el Gólgota como sacrificio por nuestros pecados. Isaías 55 lo señala y dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Es lo que tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, dice el libro de Isaías. La maravilla de la encarnación. ¿Cómo es que Dios, por medio de Jesucristo, se convierte en la esponja que absorbe la ira de Dios, cae sobre Él? Todos nuestros pecados fueron traspasados a Él. El que no cometió ni un solo pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en el Gólgota, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es, terminado está. ¿Qué había sido terminado? Los negocios de su Padre, el trabajo de su Padre, de venir al mundo para redimir a una raza en rebelión, en pecado, en depravación. Ahí se encontraba la iglesia, en ese chiquero llamado el pecado. Ahí están los billones de seres humanos que están en el planeta Tierra en el día de hoy. Están en el chiquero. Y solamente hay una vía de escape. Solamente una vía de escape. Y esa vía de escape es Jesucristo. No es una religión entre muchas.
no es una opinión entre muchas, no es una filosofía entre muchas, es solamente un solo camino. Él lo dijo tácitamente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la única manera de tener salvación, por medio de Jesucristo. Entonces él tuvo las cualificaciones perfectas del siervo sufriente que menciona Isaías 42, Isaías 49, Isaías 54 y 55. El siervo sufriente cualificó en que él tuvo todas las cualificaciones para ser nuestro redentor. Pero él tenía que ser probado. Entonces hay 3 escalones que él desciende. Tuvo que abnegarse, número 1. Tuvo que condescender y tomar el ropaje humano. Y por último, tuvo que sacrificarse, haciéndose obediente, dice Filipenses 2:8, hasta la muerte y muerte de cruz. No hay salvación sin la cruz. No hay salvación sin el derramamiento de sangre. Porque dice la palabra en el libro de Levítico que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ese era el precio de nuestra salvación. Alguien tenía que pagar. Y el precio, ¿qué significa la sangre? La sangre significa la vida, ¿entiendes? Derrama suficiente sangre y vas a perder tu vida. En el caso de Jesucristo, Él derramó toda su sangre para redimirnos y para comprarnos. Ahora, aquellos que son creyentes han sido redimidos. Ahora somos su pueblo. Pero ahora queremos servir a Dios. Ese es el llamado, servir. Ahora, ¿puede un creyente servir a Dios? Bueno, trata de servir a Dios. Quiere servir a Dios. Pero de la única manera que podemos servir a Dios genuinamente es lo que dice Filipenses 2:5, que es el sentir de Cristo. En inglés dice: let the mind of Christ be also in you. Que la mente de Cristo. En español dice el sentir. Y podemos quizás tomar esa palabra con puros sentimientos. Tiene que haber el sentir, la mente, la abnegación, la condescendencia, el sacrificio para que seamos siervos y siervas de Dios. De manera que hoy quisiera concentrarme en este otro aspecto, y es en lo que tiene que ver, la palabra de hoy es el desarrollo de un siervo. Quiero que se ubiquen conmigo al Evangelio según San Juan, amados hermanos. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, por favor, todos. El desarrollo de un siervo, aquellos que han sido comprados, aquellos que han sido formados. Ahora, ¿cómo se desarrolla un siervo? Usted, mi persona, cada uno de nosotros que somos llamados a servir a Dios. Dios nos llama a desarrollarnos como el siervo. Ya tomamos el ejemplo supremo de Jesucristo. ¿Cómo se desarrolló como siervo? Vimos nosotros ya en las Escrituras su abnegación, su condescendencia, su sacrificio, su sentir. Cada momento, en cada instante, se entrecruzaba en la vida de Jesucristo, estoy hablando de Jesucristo el hombre, la voluntad de la carne, la voluntad del hombre y aún la voluntad del diablo en el monte de la tentación, se lo interceptaba para que él escogiese un camino equivocado. Ustedes recuerdan particularmente, por ejemplo, cuando algunos querían tomarlo para ser rey a la fuerza, él decía: mi reino no es de este mundo. Yo no he venido por ahora a ser rey de este mundo. El príncipe de las potestades, este es el rey, esta es su hora, él decía, esta es la hora. Pero llegará la hora, como dice Apocalipsis, que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese día está muy cercano, amados hermanos. Ahora, aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, el Evangelio según San Juan, introduciendo el tema. Note lo que él dice hablando de este reino. Versículo 36. Versículo 36. Él está ante Pilato, está siendo juzgado y prontamente va a ser crucificado. Y lo están interrogando allá, Pilato. Y en un momento dado, él dice en el versículo 36,
Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y lo que dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Están entendiendo? Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Es solamente, es importante que nosotros captemos esto. Porque alguna persona dice, sí, yo soy creyente. Y puede profesarlo con la boca. Jesucristo solamente reina en aquellos que son sus hijos. Jesucristo solamente reina en aquellos que Él redime, que Él compra. Jesucristo solamente reina en aquellos que después que se le predique el Evangelio como hoy se está predicando, esa persona recibe la fe por el oír por la palabra y esa persona reconoce que está perdido o perdida, que necesita salvación, necesita salvavidas. El salvavidas es Jesucristo, el salvavidas es el Señor. A Él le proclamamos hoy. Mi reino no es de este mundo. Entonces, en lo que tiene que ver, ya que el reino no es de este mundo, sus siervos, nosotros, la iglesia, reconocemos que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Tenemos nuestro pie en la tierra. Aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí tenemos nuestra familia. No tenemos alas, no somos ángeles. Vivimos, entrelazamos, interactuamos con personas cristianas y no cristianas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una doble ciudadanía. Pero aunque nuestro pie está en la tierra aquí, nuestro afecto, nuestra mente, nuestro corazón está en el reino de los cielos. Nosotros sabemos que esto es efímero, que esto es temporal, pasajero, pero que llegará un día cuando todo esto se ha de terminar. Y entonces seremos trasladados y seremos llevados a la presencia de Dios por eternidad. Ese día está muy cercano, amados hermanos, muy cercano, por cierto. Entonces lo que tiene que ver con el desarrollo de un siervo que ha sido comprado, que ha sido redimido, que ha sido adquirido por precio de sangre, hay tres cosas sencillas y todas son en la palabra que yo quiero dar con ustedes. Primeramente, tiene que ver con lo que tiene que ver con el desarrollo de un siervo. Entiende, eso es con usted que estamos hablando. No estamos hablando con pastores, no estamos hablando con la iglesia, con todo creyente aquí en el planeta. Usted ha sido redimido, usted ha sido comprado, usted es una hija y una hija de Dios. Ahora, Dios quiere que usted se desarrolle como su siervo, como su sierva, como su ministro. Y hay tres cosas que están claras en la Escritura. Primeramente, tiene que ver con su desarrollo espiritual. De la misma manera que cuando nace el bebé, cuando nace la criatura, nosotros los padres nos preocupamos por esa criatura. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Se está lactando el bebé, el pecho maternal. La mamá se levanta a toda hora de la mañana a lactar el bebé. La mayoría de las mujeres no lo hacen, entonces está, ¿verdad?, la botellita, la parchita, y se levanta a diferentes horas. La preocupación principal es que el niño o la niña se desarrolle. Y para poder hacerlo necesita alimentación, necesita comer. La palabra dice, de la misma manera, siendo renacido, no por simiente corrupta, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice, versículo 2, 1 de Pedro 2:5, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. La leche espiritual para que podáis crecer. ¿Está entendiendo? Anteriormente nací de papá y mamá y lo que yo quería comer, yo quería alimento, pero ahora el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, el ser creyente demanda una dieta espiritual. Para poder desarrollarme, para poder servir a Dios, ¿cuál es la leche? Bueno, la leche espiritual. La simiente es espiritual, Cristo Jesús viene. La leche es espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios, que predicamos hoy, que vive y permanece para siempre. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios
tenemos que comernos el libro, tenemos que estar completamente sumergidos en todo el consejo de Dios para poder crecer. ¿Qué es lo que acontece? Particularmente los pequeños, cuando yo llevo a mis niñas a un examen médico, lo primero que hace aún antes de examinarla es que la pesan, ¿no? Pesan al bebé, ¿verdad? Lo pesan. Y lo miden. Ellos están monitoreando el crecimiento, ¿me están entendiendo? Están monitoreando el crecimiento y le dan el margen, si está inferior, ¿cuál es el margen? Está supuesto, si tiene 6 años, está supuesto a pesar X cantidad de libras y medir tanto. Espiritualmente lo mismo. Hemos nacido de nuevo, somos creyentes, Dios espera de nosotros un desarrollo espiritual en la vida de su siervo. Usted lo lee en primera de Juan capítulo 2, si mal no recuerdo, versículo 9 en adelante. Y os escribo vosotros, hijitos, os escribo vosotros, jóvenes, y os escribo vosotros, padres. ¿Qué está viendo ahí? El desarrollo de un creyente. Hijitos, jóvenes, padres. Hijitos, jóvenes, padres. El desarrollo. Cristo. Ahora mismo en esta asamblea aquí, ahora mismo Cristo está en forma de hijitos, los nuevos. Cristo como hijito. Pero Cristo también está, el Cristo joven, el Cristo que discierne un poco más. Y está el Cristo Padre, el Cristo que tiene mucho entendimiento en algunos de los creyentes aquí en esta asamblea. Es el desarrollo del creyente. No hay lugar para estancamiento. En el reino de los cielos Dios no quiere enanos, ¿entienden? No hay enanos. Él quiere personas, hombres y mujeres que crezcan, que se desarrollen y que le sirvan en su reino. Entonces, yo quiero ir con ustedes ahora aquí al libro de los Romanos, en el capítulo 19, para que miremos este texto por unos minutos. Romanos capítulo 19. Está después del libro de los Hechos ahí. Aquí se usa la Biblia, ¿verdad? Usted lo sabe. Podemos citar los versículos bíblicos, pero es importante mirarlo, subrayar los textos, examinarlo, tomar nota, ¿verdad? Para que no nos den gato por liebre, porque la apostasía prevalece en estos posteriores días. Y tenemos que ir a la palabra, escudriñarla y tomar nota de ello y ver que amén, decir el amén y mirar el contexto y no formar un pretexto. Aquí en Romanos, por eso tomamos el tiempo, podemos citarlo de memoria, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. Algunos tenemos que hacerlo porque el Señor nos lo da al hablar, pero esto tenemos que sumergirnos. Este es el tiempo de estar con Dios y su palabra. Capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 18. Aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, hablando de Israel. Y luego él toma esta analogía de las ramas y él usa una palabra que yo quiero implementar a lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual, lo que estamos hablando, el primer punto, el desarrollo espiritual de los cielos, el desarrollo espiritual. Ya comenzaste a servir a Dios. ¿Qué es lo primero? Dice el versículo 18, dice, no te jactes contra las ramas. En otras palabras, somos ramas. Pero ¿de qué depende la rama de un árbol? Sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Amén. Ahí está el principio. ¿Cómo es llamado Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Quién recuerda? ¿Cómo? La raíz del tronco de Isaí. La raíz. Ahí está todo. La raíz. En otras palabras, hemos sido sembrados en Cristo Jesús, de Él. Entonces, lo que tiene que ver con la raíz, significa que esa raíz que nosotros no vemos las raíces, a no ser que sean de esos árboles enormes, que sus raíces salen sobre la superficie de la tierra y la podemos ver. La raíz está bien debajo de la tierra y está en las profundidades. ¿Y qué está buscando la raíz? La raíz se mueve, ¿sabes? Debajo. La raíz está buscando la humedad, los nutrientes de las aguas. Y, por ejemplo, usted ve un hermoso árbol de manzana y se le vuelve la boca agua cuando ve ese árbol de manzana. ¿No?
¿Cómo llegó ese fruto tan jugoso, tan dulce, tan sabroso como una manzana? Todo tiene que ver con la raíz. Tomó tus nutrientes. Entonces, en el desarrollo espiritual de un siervo, primeramente, cuando decimos que la raíz no te sustenta, que tú estás adherido a esa raíz, está diciendo la Escritura que en el desarrollo de los siervos, lo primero es nuestra comunión con Dios. Amén. Nuestra comunión con Dios. ¿Recuerda el Salmo primero? ¿Qué dice el Salmo primero? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Es como árbol junto a corriente de las aguas, comunión con las aguas, y que da su hoja a su tiempo y su fruto no cae. En otras palabras, hay comunión. La comunión tiene que ver, el desarrollo espiritual de los siervos tiene que ver con la comunión de ese siervo. Eso no falla. Quizá usted a veces ha mirado a una persona y usted dice, es una sierva de Dios, es un siervo de Dios. Y usted comienza a decir cosas porque usted ha observado algo, ¿verdad?, digno de encomio de una persona. Pero examine la vida de esa persona. Esa persona seguramente ha estado en comunión con Dios. Esa persona dedica tiempo a orar. Esa persona dedica tiempo a leer las Escrituras. Esa persona está en comunión porque la raíz sustenta las ramas. Nosotros los siervos somos ramas. Te lo quiero poner por otra óptica. No lo voy a buscar en este incidente porque tengo otra cosa. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Y por qué no lleva fruto? Será desgajado. Yo soy la vid verdadera. Y luego él dice, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo se desarrollan los pámpanos? ¿Entienden? Los pámpanos son las uvas en una vid. Y dice que el Padre, usted sabe que las personas que tienen vides, ellos tienen, por ejemplo, hay un jardinero y periódicamente él va al jardín y él toma esas tijeras y él corta esas ramas secas. ¿Me entienden? ¿Por qué él corta las ramas secas? Porque él quiere que todas esas pequeñas frutas que están en cierne, que están floreciendo. ¿Y qué acontece si hay una tremenda rama seca que el sol no le penetra a la rama que tiene vid, que tiene fruto? ¿Y qué es lo que él hace? Él tiene que cortar todo eso. No sé si te ha captado el mensaje, hermano. ¿Cuántas cosas secas están en la vida de uno? El pecado, ideas preconcebidas, conceptos equivocados, religiosidad. Muchas cosas son hojas secas en nuestras vidas y de la única manera, mire cuál es la tijera. Esta es la tijera. El padre toma la palabra y constantemente está cortando, ¿verdad? Ajá, eso es pecado. Yo no sabía que era pecado. Y mira lo que dice la Biblia. Ahí viene una rama. ¡Au! Bueno, qué bueno que te duela, porque eso es parte del proceso de la santificación, porque somos sus hijos. Eso es lo que Dios hace, amados hermanos, en lo que tiene que ver con el desarrollo del siervo. Entonces, mira lo que dice. La parte es que en el desarrollo del siervo, la parte más importante, sea usted un creyente de 20 años, de 30 años, sea uno nuevo, la parte más importante es su vida personal, no la vida dominical, ¿verdad? No la vida de venir al culto tal día, tal hora. La vida suya personal es lo más importante. Eso es lo más importante, su comunión con Dios, donde nadie lo ve. Eso es lo más importante. Yo quiero llevarte a este pasaje para que usted vea una rama muy bella. Está en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Amados hermanos, Éxodo, capítulo 33. Dios había desarrollado un gran siervo llamado Moisés.
¿Cómo se desarrolló Moisés como siervo? La vida de Moisés se compone de 3 etapas. Número 1, 40 años en la corte de Faraón. ¿Recuerdan que lo tomaron del río? La hija de Faraón lo tomó, tenía 3 meses y después lo prohibió. Y él estaba destinado al trono. Él iba a ser el sucesor del Faraón, a no ser que Dios lo sacase de ese cautiverio egipcio. Pero ahí estaba Moisés, 40 años en la corte de Faraón en la tierra de Egipto, tomando la bebida de todos los conocimientos de Egipto. Conocía el idioma egipcio seguramente, aparte del hebreo. Pero Dios estuvo ahí 40 años, luego salió de esos 40 años y él fue dirigido por Dios al desierto de Madián y allí trabajaba como pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Eso está en Éxodo 3. Ahí estaba él, 40 años como pastor de ovejas. Y luego, aquí viene, que ahora te voy aquí a este capítulo 3, 40 años sirviendo a Dios y conduciendo al pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 33 del libro de Éxodo, donde lo encontramos, Éxodo capítulo 3, 33, en el versículo 8, dice lo siguiente: estamos hablando del desarrollo espiritual de un siervo. Estoy en el primer punto, no pierdas de vista lo que estamos hablando. El desarrollo espiritual. Esto no es por arte de magia, esto no es un asunto, no hay nada instantáneo en lo que tiene que ver con la crucifixión. Todo tiene un precio. Y en el desarrollo espiritual de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, tiene que haber un proceso. Y ese proceso comienza con la salvación, la santificación, y que esa persona comience a acercarse a Dios, a buscar a Dios, junto a la corriente de las aguas, estar en comunión con Dios. Y miren lo que dice aquí, estoy ahora en Éxodo 33, 8. Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, no te va a buscar a Dios al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Comunión. ¿Está entendiendo? Está en comunión. El desarrollo espiritual de Moisés. ¿Cómo fue? Está en comunión, está en el tabernáculo, está en la presencia de Dios. Ahora. Y dice, versículo 11. Dice el versículo 10. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como ama cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Aquí viene la parte que yo quiero que captemos acá. Quizás Moisés es demasiado alto. Yo no puedo ser como Moisés, ¿verdad? Ni yo tampoco. Moisés fue un hombre demasiado. Era cara a cara que viene a hablar. Bueno, ok. Pero ¿qué tal de este otro que estaba siendo discipulado por él? Es lo mismo. Mira lo que dice aquí ahora, en el desarrollo de un siervo. Moisés iba a morir y ahora estaba preparando a su sucesor. ¿De qué manera se va a preparar? ¿A qué academia va a ir Josué? No había ninguno. ¿A qué seminario teológico iba a ir? A ninguno, porque no había ninguno. La escuela de Dios, la escuela de las pruebas, el trato con Dios, el sufrimiento, las exhortaciones, la palabra, el mandato. Mira que te mando y que te esfuerces y sea muy valiente, le dice Josué 1:9. ¿Recuerda? Así como tuve con Moisés, estaré contigo. Estaba hablando con él, estaba preparando porque Moisés iba a morir. Llegaría el momento de su muerte y estaba preparando ahora a Josué y se estaba preparando, ese siervo se estaba desarrollando. Pero mira lo que dice aquí de este testimonio, en el versículo 11. Y él volvía al campamento. Mira lo que dice aquí. Pero
el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, estaba sirviendo, estaba colaborando con Moisés. Su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bendito sea Dios. Moisés no lo hacía, Josué lo hacía. No sé si capta. Moisés entraba y salía, pero Josué se quedaba. Se quedaba. En otras palabras, tu presencia es mejor que la vida. Es más que un cántico bonito que cantamos el domingo, ¿verdad? Era una realidad en el desarrollo de un siervo. Mira a Jesucristo, ¿qué hacía él? Los discípulos estaban durmiendo y se levantaba temprano por la mañana. Ella estaba todavía los cielos encachonados de estrellas. Ella estaba derramando su alma en un lugar aparte, en comunión con el Padre. El Hijo de Dios en comunión con el Padre. ¿Y qué es el desarrollo de los siervos, de ustedes, su vida? ¿Cómo está su vida devocional, amado hermano, hermana, joven, quien sea? ¿Cómo está su vida en torno a su comunión con Dios? ¿Te comunicaste con Dios hoy? ¿Sacaste tiempo? ¿Oraste? ¿Te encomendaste? Esa es la pregunta. Gracias. Dice que no se apartaba del tabernáculo. No se apartaba. No te apartes del tabernáculo, hermano. No te apartes de la presencia de Dios. Y la maravilla es que en el caso de Josué, ellos tenían que literalmente salir a un lugar. ¿Me está entendiendo, hermano? Ellos salían de un lugar a otro. Si estaba lloviendo, si estaba relampagueando, si había una tormenta, ellos tenían que correr, mojarse, ir por allá y quizás empapado. Y tú estás calientito en tu casa. Si está frío, controla la calefacción. Si tiene calor, pone el aire. ¿Y cuán diligentes somos en la búsqueda de Dios? ¡Qué tremendo! Que podemos, como dice la palabra, que tenemos acceso al Padre porque ya tenemos acceso a la presencia de Dios. Que podemos entrar confiadamente, dice Hebreos 10:19, entrar confiadamente al trono de la gracia. Así es que se desarrollan los siervos. Entonces, y usted lo ve también en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, que dice ahí en ese texto, porque están tomando nota, dice ese texto que el Señor Jesucristo llamó así a lo que Él quiso. Note lo que dice. Él estaba rodeado de una vasta multitud de discípulos, no solamente los 12. Alguna gente cree que solamente los 12, porque en Lucas 10 Él envía a los 70 de 2 en 2. Pero el punto que yo quiero hacer es este. Estoy lo primero que en lo que tiene que ver con el desarrollo de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Lo primero es lo espiritual. Lo primero no es la capacitación intelectual, teológica. Eso es secundario. Y eso es importante, no se va a malinterpretar. Eso se necesita. Pero lo más importante es la comunión con Él. ¿Y qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Dice, y llamó así a lo que Él quiso. Dice ahí. Dos cosas. ¿Para qué? Llamó así, ¿entiende? Llamó así. Implica para que tengan comunión con la fuente, junto a la corriente de las aguas, que da su fruto, que su hoja no cae, y da su fruto a su tiempo. Justo así, para que tengan comunión con él. Y segundo, para enviarlo a predicar. ¿Qué implica eso? Que no es las obras lo más importante, que no es la predicación, que no es todo el activismo. Eso es secundario. Lo importante, lo más importante, es la comunión que usted tenga con su Dios día a día. Comunión con la palabra, meditación con la palabra, leyendo las escrituras, orando, hablando con Él 24 horas al día. Eso es lo primero que desarrolla un siervo. Eso es lo más importante. Te lo pongo de otra manera para que lo veas por esta óptica ahora. Dos cristianos y el Señor va a la casa. Son dos hermanas. Está preocupada
viene el maestro, ¿saben? Viene el maestro. ¿Y qué le vamos a hacer de cocina? Seguramente. Y Marta se le ocurre hacerle alguna comida al maestro, ¿verdad? Y está ella trabajando allá. Y su hermana María, el Señor llega a la casa y él comienza a hablar. Y ella María se queda embelecida, hipnotizada, espiritualmente hablando, por las palabras de gracia que salían de la boca del maestro. Y yo digo, ¿verdad? Esta versión mía, qué guisado. Voy a estar preocupado por picar cebolla y hacer el pescado asado al maestro, con este banquete que yo estoy recibiendo. Y yo puedo ver a Marta, ¿verdad? ¡A picar yo! Seguramente eran hermanos, carnales. Y ella en un momento dado interrumpe al maestro, lo interrumpe, le dice, maestro, mira, no te preocupes. En otras palabras, no está viendo lo que está pasando, esta injusticia tan grande aquí. Yo picando cebolla, haciendo la comida y esta vaga aquí solamente oyendo un sermoncito. Es el asunto de las prioridades, cuando la gente no tiene discernimiento, de desarrollo un siervo. Y Dios estaba, dicho sea de paso, que las dos amaban al Señor apasionadamente. Las dos eran cristianas, las dos amaban al Señor. Marta, María y Lázaro, amigos de él. Marta. Aquí viene. Tú estás preocupada, palabra clave, muchas cosas. Pero ella ha escogido una cosa, la cual no se le será quitada. ¿Cuál era esa cosa? Comunión con el maestro. Comunión con él. ¿Me está entendiendo? Comunión con él era más importante. Comunión con él es más importante que todo en la vida, que el trabajo, que lo otro. Todo eso es secundario. ¿Me está entendiendo, hermano? Es un orden de prioridad. Lo otro, una cosa era más necesario. ¿Verdad? En inglés dice the tyranny of the urgent, la tiranía de lo urgente. Lo que aparentemente es urgente, no era urgente. Para Marta lo urgente era agasajar. El maestro viene, él merece un buen guisado. Le vamos a enseñar el arte culinario de nosotros aquí los judíos. Ella no sabía. Mi comida. ¿Recuerda lo que dijo a los discípulos? ¿Recuerdan los discípulos? Juan 4, ¿recuerdan? Tú no has comido, maestro. Yo comía. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Salvar a esa mujer que tuviese comunión con la palabra. Okay. Ahora, en lo que tiene que ver con la preparación espiritual, y la preparación espiritual tiene que ver cómo nos preparamos espiritualmente. Solamente voy a dar los textos por el tiempo. Hechos capítulo 18, versículo 14 al 28. Ahí está un tal Apolos, que era de Alejandría y era un elocuente predicador. Y él comenzó a predicar y hubo una hermosa pareja llamada Aquila y Priscila, lo escucharon hablar. Y él solamente había escuchado con relación al bautismo de Juan. Y cuando ellos lo escucharon, algo anda así, ¿verdad? Algo anda así. Qué bello cuando él no puede corregir. Eso es bello. Cuando alguien, pues no lo sabemos todo, alguien puede discernir. Y aunque Aquila y Priscila no eran conocidos, no eran elocuentes, pero tenían un conocimiento espiritual por su comunión con Dios, porque fueron desarrollados como siervos también, Aquila y Priscila, y ellos escucharon a Apolo, eran muy elocuentes, muy preparados, muy capacitados, y algo estaba mal, ¿verdad? Le falta un poquito de sal a esto que está hablando este hombre. Y lo tomaron aparte, y dice, lo que dice, y le expusieron, esta es la palabra, más exactamente los caminos de Dios. En inglés decimos fine tuning, saber sincronizar. Hay estática en lo que está diciendo Apolo. Y era un siervo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en el desarrollo espiritual de un siervo, número uno, la comunión con el Señor. Y segundo, que es al unísono comunión con la palabra, las escrituras. No hay otra manera.
Comunión con la palabra escrita y comunión con el Señor. En otras palabras, leer las escrituras, hacer una pausa, orar. Orar, leer las escrituras. Ese debe ser el menú. Judas, versículo 20, dice que oremos en el Espíritu Santo con toda súplica. Entonces, lo segundo es el desarrollo del siervo en la obra. Ahora, el siervo o la sierva se ha preparado espiritualmente. Usted, Dios lo ha tratado con su vida desde que se convirtió. Ha tratado con su vida en lo que tiene que ver con su desarrollo espiritual. Y dicho sea de paso, que en el desarrollo espiritual también vienen grandes pruebas que son parte del desarrollo de un siervo. Yo no voy a dejar eso. No lo voy a dejar esa parte. Muchas pruebas, muchas tribulaciones vienen a aquellos que quieren servir a Dios en espíritu en verdad. Eso es parte de la disciplina. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo fue desarrollado Jesucristo? Y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios. El Padre azotó al Hijo. Dice que aprendió obediencia. Mire qué manera de aprender obediencia. En lo que padeció. Yo no entiendo esto. Jesucristo aprendió obediencia en lo que padeció. No que era desobediente. Aprendió. Entonces yo digo, si Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia. Y yo que tengo un corazón que en muchas ocasiones quiere ir en pos de cosas vanas, ¿cuánto más necesitamos nosotros aprender obediencia? Amén. Necesitamos aprender obediencia porque somos desobedientes, hermano. Esa es la tendencia que hay. Y Dios usa todas las circunstancias para podarnos y ayudarnos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, ahora vamos a este segundo aspecto que es el desarrollo del siervo en la obra. Ahora, usted está envuelto en la obra de Dios, no su obra, está envuelto en la obra del Señor. Se produce madurez estando en la obra. ¿De qué manera? Miren lo que dice aquí en el versículo 58, el último versículo de 1 Corintios 15. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Note usted, creciendo. ¿En qué? En la obra del Señor. Oído, la obra del Señor, no la obra del pastor, del ministerio, de estar acá, del concilio. Estamos hablando de la obra del Señor. Es lo que estamos hablando acá. Creciendo en la obra del Señor. Lo podemos mirar por dos ópticas. La obra del Señor personalmente para conmigo. Pregunta, ¿cómo está la obra del Señor en ti hoy? ¿Cómo se está desarrollando el obrar de Dios desde el día que te salvó hasta hoy? ¿Cuál ha sido el proceso? El proceso. ¿Qué ha acontecido en tu vida desde el día que el Señor te salvó? La obra del Señor es una obra, una gloriosa obra. Y también la obra del Señor por la óptica de tu ministerio como hijo, como siervo y siervo de Dios. ¿Cómo está el desarrollo de esa obra? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Eso está en Hechos capítulo 13 y por ahí, en adelante. Pero quiero avanzar. Y ahí vemos que Juan Marcos sale en una expedición misionera, pero en un momento dado, no sabemos la razón, él es un desertor, se va, no quiere continuar. Algunos dicen que era muy joven, tenía temor porque podía morir. Algunos dicen quizás era soltero, le hacía falta mamá, quería volver a la falta de mamá. La razón que sea, él se va. En un momento dado, Bernabé quería tomar a Juan Marcos y tuvieron un gran argumento. Porque él ya
Marco lo había dejado y Pablo era muy cortante, era un hombre demasiado, él no venía con cuento en la cosa de Dios, como tiene que ser. Entonces hubo una disensión, pero el punto es que a pesar de todo eso, Dios está usando todas esas cosas para obrar en la vida de Pablo, porque tomó a Sila, ¿verdad? Y cada uno se dividieron y fueron usados por el Señor. Pero luego me llama la atención, en Colosenses 4:10, donde Pablo dice que le envíe a Marco, pero miren la palabra que él usa, porque me es útil para la obra. ¿Está entendiendo? La obra. ¿Qué ha pasado con Juan Marco? Que en ese tiempo, esa experiencia negativa fue usada por Dios para producir madurez en Juan Marcos. Y ahora Pablo lo llama y le dice, envíamelo, porque me es útil para la obra. ¿Me está entendiendo? No para su uso personal. Él no usaba a nadie. Pablo no usaba a nadie. Me es útil para la obra. ¿La obra de quién? La obra de Jesucristo. Amén. El siervo, el desarrollo del siervo en la obra. Te doy otro ejemplo. Timoteo. Te envío a mi hijo Timoteo, dice, a Timoteo. De todo, Pablo siempre subrayaba a Timoteo. ¿Recuerda? Timoteo, que de la niñez aprendió las escrituras. Su mamá, su abuela le enseñaron la palabra desde pequeñito. Su mamá era judía, su papá era griego. Y lo conocieron. Pablo conoció en uno de sus viajes a Timoteo. Y ahí estaba él con Timoteo. Y comenzó a predicarle. Y comenzó a fortalecerle. Y él le dice, yo te envío a Timoteo. Y dice, ¿por qué? Porque a ninguno tengo como a este. Porque todos buscan lo suyo propio. Ah, pero Timoteo ese es diferente. Ese es un siervo formado. Yo doy testimonio de la formación de Dios en la vida de Timoteo, su crecimiento, su carácter, su conducta, su fe, su porte. Siervos. Siervos. Dios quiere que desarrollar siervos, un ejército de siervos aquí en la iglesia local, en todas partes. No predicadores, bastones, no, siervos negados, que amen la palabra, que comuniquen el evangelio, que no busquen nada, solamente exaltar a Jesucristo, predicar la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso usted está aquí hoy, para que usted se desarrolle como siervo también. Un caso clásico, lo he mencionado a los estudiantes que estamos estudiando la clase, Felipe, el desarrollo de un siervo. Te lo voy a mencionar. Felipe es uno de los diáconos de Hechos capítulo 6. Felipe es un diácono. Había una necesidad. Escogieron a 7 diáconos. Hombres llenos de fe del Espíritu Santo. Ahí escogieron a Felipe. Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 8, usted lee y hubo una persecución en Hechos capítulo 8. Y Felipe tuvo que salir corriendo con su familia. Su mujer, sus cuatro hijas, dice. 4 hijas, las hijas de Felipe, que profetizaban, dice, en Hechos 21. Y ahí sale Felipe con su familia. Y él comienza a predicar. ¿Está entendiendo? No sé si usted capta al principio. A veces en las iglesias hay una persona que tiene un ministerio en particular. O quizás uno cree que es el ministerio de esa persona. Pero Dios está formando a ese siervo, ahí tranquilo, a esa sierva con un ministerio que luego, posteriormente, se va a manifestar, se va a cristalizar. Pero no se sabe todavía. Y por eso es que siempre digo, tener temor de Dios cuando alguien se discierne claramente que alguien, hombre o mujer, tiene un ministerio y esa persona tiene que ir, tiene que salir, digamos, sea aquí localmente, o usted tiene que ir a otra parte del mundo, ayudar a esa persona a que glorifique a Dios en ese ministerio, porque Dios lo va a desarrollar, y para eso viene preparándolo. Ahora, Felipe está como diácono. ¿Daba él indicación de que iba a ser un predicador? No, era un diácono. ¿Qué hacía Felipe? Bueno, ¿cuál era el trabajo de Felipe?
El estado de Felipe era que había muchas viudas, judías y griegas, y los hermanos colaboraban alimentos, porque las viudas no tenían nada, no tenían dinero, no tenían nada, dependían del sostén de la iglesia. ¿Y qué hacía Felipe? Felipe con los demás 6 diáconos venía a las discusiones y le daba, esta corresponde a ti, esta te corresponde a ti, y le daba. Ese era el trabajo de Felipe, aparentemente, eso era. Ese era el diácono, el diaconado. Pero es más que eso. Es más que eso que tiene que ver con el diaconado, ¿verdad? Entonces, luego dice que en el capítulo 8, Felipe, mientras estaba en la iglesia de Jerusalén, ¿qué estaba haciendo? Estaba desarrollando como siervo, hermano. No pierde el principio de lo que estamos compartiendo. Él estaba en esa congregación. Él estaba escuchando a los apóstoles. Él estaba como una esponjita recibiendo palabras. Le hablaban del llamamiento en Cristo. Tenía dones del Espíritu Santo. Y él comenzó a predicar. Él no pidió permiso. Él comenzó a predicar. Y Dios estaba haciendo maravillas con él. Y en el capítulo 8 lo llama Felipe el predicador. De diácono, ahora es un predicador. Eso significa que ya no está en la iglesia local, ejerciendo el diaconado. Ahora había desarrollado y Dios le había dado una promoción espiritual y ahora estaba predicando. Estaba predicando, pero eso no es nada, eso no es todo todavía. Hay un paso más todavía. En el desarrollo de los siervos de Dios. Y es bello cuando uno ve eso en una persona. Yo lo he visto en esta iglesia local. De hombres y mujeres que han comenzado y luego se han desarrollado en diferentes ministerios y Dios se ha glorificado en la vida de esa persona. En el capítulo 21, versículos 8 y 9 dice que cuando llegaron los apóstoles y se quedaron en su casa, dice, y nos quedamos en casa de Felipe el evangelista. La única persona que le llaman por nombre evangelista es a Felipe. El único en toda la Biblia. Claro, había más evangelistas. Y me llama la atención esto. Y yo lo recalco, y lo digo, y lo enfatizo. Y lo digo. ¿Dónde estaba Felipe predicando? Siervo evangelista. Él no estaba dentro del salero, predicando a los salados, predicando a los que ya son salvos. Un evangelista predica a los que no son salvos. Y yo le digo, nadie me diga a mí que es un evangelista y se pasa dando campaña y predicándole en un templo. No me llame eso evangelista, porque eso no es tal cosa. Un evangelista es uno que predica a los no evangelizados. Y la manera que se definen las cosas es con los términos que usa la Biblia. Y aquí dice que Felipe era un evangelista. ¿Y dónde estaba Felipe el evangelista? En un desierto, predicándole a un africano, a un etíope. Ahí estaba Felipe. ¿Por qué? Porque se había desarrollado como siervo, hermano. Había desarrollado, había aprendido, había estudiado en la mejor escuela. Los apóstoles, el Señor Jesucristo, junto a la fuente de las aguas, tenía esos dones y salió el desarrollo del siervo. Tercero y último, ya hemos visto lo primero, la preparación espiritual, la preparación de la obra y finalmente tiene que tener visión del reino o expansión. Expansión. Eso lo vemos nosotros en la vida de Jesucristo. Cuando a él le dijeron que hiciera que aquella mujer filofenisa que quería, y él dijo, no, yo solamente he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo, sí, pero también los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. Mujer, grande tu fe. Por esa palabra, ven. Tu petición ha sido contestada. Entonces, pero primeramente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo, los gentiles. Porque Isaías 49 dice que él sería luz de las naciones. Ahora mismo en esta asamblea tenemos 10 nacionalidades aquí mismo. Aquí. Eso es el producto de esa palabra de la profecía de Isaías 49, que Jesucristo sería luz de las naciones, luz de todas las etnias, los grupos étnicos en el planeta. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Ahora viene lo que tiene que ver con la expansión del reino. En Hechos capítulo 1, le pregunta a los discípulos después que Cristo resucitó de los muertos y le dice, ¿cuándo restaurará el reino de Israel? ¿Qué le dice? No os toca a vosotros las sazones de los tiempos que ha sido determinada por el Padre.
Hechos 1:8. Aquí viene lo que tiene que ver con visión de expansión. Vamos a ver, captamos desde el principio. Nosotros nos autolimitamos, ¿entiendes? Nosotros nos autolimitamos. Lo hemos dicho varias veces en el contexto de muchas predicaciones y de muchas enseñanzas aquí. Hemos dicho que un creyente se puede identificar con el llamado mesiánico. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Que se puede identificar con el llamado mesiánico. Lo he explicado diciendo Isaías 52:7, cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del singular, del que anuncia la nueva nueva, del singular, Cristo anunciando la buena nueva. Y luego Pablo, que conocía esa escritura, él conocía esa escritura como usted y yo conocemos esa escritura, y cuando Pablo la lee y la expone, él dice, como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los. Eso tiene que impactar usted, hermano. De los. Esto no es solamente para el Mesías. Yo me identifico con el llamado del Mesías y yo también voy a ir en pos de las naciones. Eso es lo que te dice. Expansión del reino. Expansión del reino. Expansión de la obra de Dios. De que su obra, de que su palabra corra y que llene el planeta hasta que todo lo que han de ser salvos sean salvos por él. Mientras tanto es expansión. Y el desarrollo de un siervo tiene que ver con la preparación espiritual, la obra y luego tener visión de expansión, de no quedarse estancado, de crecer. Y eso lo vemos en Hechos 1. Recibiréis poder, le dijo, y aquí está la expansión del reino. Y me seréis testigos, número 1 en Jerusalén, donde está el primer círculo, ¿verdad? Jerusalén. Judea, segundo, Samaria, y hasta los últimos confines de la tierra. Aleluya. ¿A quién le dijo eso Jesucristo? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos. Se lo dijo a aquellos que lo vieron cuando él fue resucitado de los muertos. Recibiréis poder. ¿Cuándo recibieron poder? En el aposento alto, Hechos capítulo 2. ¿Cuántos había en el aposento alto? 120 personas, hombres y mujeres. ¿Quién comenzó a predicar? Pedro se levantó y predicó el primer sermón el día de Pentecostés. El reino. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 15, que él dice que él ha llenado por todos los lugares, todo lo ha llenado del evangelio. Eso está en Hechos capítulo 15, versículo 18. Dice, desde Jerusalén y todas las áreas, él dice que él ha llenado el evangelio. Eso es visión del reino. Visión del reino es llevar. El lugar tuyo es tu casa. El lugar tuyo es el lugar donde te encuentras. El lugar tuyo son tus familiares, son tus vecinos. El lugar tuyo es tu Jerusalén. Y luego tener visión de extensión. Y luego, finalmente, en Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo relata su conversión. Eso sí lo quiero leer con ustedes, llegando a esto último. Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo relata su conversión 3 veces. En Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. En esas 3 porciones del libro de los Hechos. Pero aquí en particular está su diálogo con el rey Agripa. Él está testificando. Está rumbo a Roma. Había apelado a Roma. Lo van a llevar. Está prisionero. Está encadenado. Y él va ahora siendo enjuiciado por Agripa. Y en el versículo 13, él testifica y le dice al rey Agripa: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vino una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de las cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí viene el llamado. Pero levántate, ponte sobre tus pies. Aquí viene. Mire
de todos los ejemplos de la Biblia. Personalmente, como hijo de Dios, como colaborador del Señor, yo esto le echo mano. Le echo mano. No quiero ser teórico, yo le echo mano a esto. Yo quiero decir, esto es para mí. Tener visión, esto es para mí. Que la palabra se corra por todas partes del planeta. Y eso es para usted también. Si usted quiere aplicarlo, es para usted también. Entonces dice, número 1, te he aparecido. Primer encuentro, te he aparecido. Primer encuentro con Dios, primera experiencia. Aquí vienen los propósitos. ¿Para qué es que te apareció? La formación de un siervo. Número 1, para ponerte por siervo, ministro. Para ponerte por siervo. ¿Para qué Dios te salvó? Para ponerte por siervo. ¿Para qué Dios te salvó? Para ponerte por sierva. ¿Para qué Dios te salvó? Para ponerte como ministro. Un ministro es un siervo. Para que sea su siervo. Si no sirve, no sirve. Como dijo aquí. Los siervos que no sirven. Es para servir a Dios en su reino. Segundo, vas a ser ministro de las cosas que has visto. ¿Entiendes? Tú vas a ser testigo del poder de Dios, de la obra que Dios ha hecho. Tú eres testigo, tú tienes un testimonio eficaz, un testimonio poderoso de la obra del Redentor en tu vida. Y tú vas a testificar, tú vas a hablar, tú vas a predicar para que otros vengan a mí. Eso es lo que tú vas a hacer, Pablo, y todos los Pablos y las Pablas que están aquí hoy. Aleluya. Eso es para aquí, para todos nosotros, para que Dios sea glorificado, que Él sea muy exaltado y que su palabra corra por todas partes. Y dice aquí, aquí viene lo que a mí me gusta. Y en lo que me apareceré a ti. Eso es lo que a mí me gusta. En otras palabras, primer encuentro, primera visión, el primer encuentro. Pero ahora dice, no solamente eso, te me voy a seguir revelando, te voy a demostrar otras cosas. Y cuando usted lee el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, usted se queda anonadado de las cosas que Dios le reveló, las cosas que Dios hizo por el apóstol Pablo. Pero yo no soy Pablo, ni yo tampoco, pero soy un hijo de Dios, que he conocido la palabra, que he sido salvo por la fe, que tengo el Espíritu de Dios y que también tengo, como Pablo y como todo hijo de Dios, un llamado glorioso en la persona de Jesucristo. Y es el deber suyo responder. Y le dice, en la que me he aparecido a ti. Y le dice, pero mira lo que dice aquí. Esto es lo que a mí me impacta, porque aquí lo que tiene que ver con salir de la religiosidad y de la iglesia contemporánea, donde va Vicente, va la gente, librándote de tu pueblo. Esa es la palabra impactante. En otras palabras, Pablo no podía predicar estando en la iglesia contemporánea. ¿Y cuál era el pueblo de Pablo? Los judíos. ¿Y quién eran los judíos? El pueblo de Dios. Y con la condición que todavía tenían el velo, que era la ley en la mente y en el corazón. Y por ende no podía predicar a Jesucristo. Era pura religiosidad. Se ha advertido esto. Muchos de nosotros aquí éramos parte de la iglesia contemporánea. Pero como yo he dicho muchas veces, el éxodo tenía que estar en marcha. Había que romper con toda tradición de hombre, concepto de hombre, ideas humanas. Para luego el Señor, lavando nuestros ojos con colirio, tratar con nuestras vidas de una manera fresca, de una manera diáfana, que a veces se parece como que ahora fue nací de nuevo, dije yo. Tienes que comenzar de nuevo, me dijo a mí alguien. Después de estar caminando con el Señor por 20 años. ¿Cómo? Sí, tienes que comenzar de nuevo. Comienza con el A, B, C, exactamente. Mamá, papá. Me recordó cuando estaba en Santo Domingo que aprendí a leer, porque una familia pobre. Yo recuerdo de un árbol de limón. Y había una cinta pequeña y me compraron el primer libro. Y ahí estaba yo, 7 años de edad con el librito. Tatica y Felipe van a jugar. Corre, Tatica. Así mismo tiene que hacer. Tiene que comenzar de nuevo. Tiene que comenzar de nuevo para que el Señor te eduque. Y así se comienza. Y qué gloria cuando el Señor nos educa, nos depura, nos quita toda esa tela de araña religiosa. Y comenzamos a caminar en Dios. Dice aquí, librándote de tu pueblo, de la iglesia contemporánea que eres judaío. A quienes ahora te envío. ¿Me entiendes? Ahora te envío porque tiene la visión del reino, tiene el evangelio, tiene la palabra. Ahora está claro lo que está recibiendo. Y ahora, y mira qué instrumento fue el apóstol Pablo, bendito sea el Señor. ¿Y qué instrumento puede ser usted, amado hermano?
Mi querido hermano, querida hermana, qué instrumento precioso puede ser usted, sin imitar a nadie. Usted, ser original, ser como usted es, con su personalidad, sumergirnos en la palabra, para que seamos verdaderamente siervos en desarrollo. Que el Señor sea muy glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Encomiendo a ti tu palabra y que tú seas muy glorificado en tu santo pueblo. Amén.